buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Abogados en Acción. ¡Bravo! Bienvenidos, como digo siempre, al espacio donde el derecho toma la palabra. Manu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Bien, por suerte mi coequiper de siempre. Y hoy con un nuevo invitado a la mesa, que es el doctor Ezequiel Mena. Un aplauso para él también. Que hoy se suma como panelista. ¿Cómo estás, Ese? ¿Nervioso, ansioso, preocupado? ¿Cómo estás? Hola, Ese, bienvenido. Bueno, muchas gracias, chicos. Un poco nervioso, un poco también agradecido, ¿no? De que me hayan invitado. Igual es por hoy nada más, así que no te preocupes. Vamos a ver después si negociamos un segundo capítulo. Vamos a ir viendo. Sponsor. Así que disfrutalo. Disfrutalo mientras tanto. Hoy les cuento, hay una agenda muy cargada. Vamos a hablar de vacancias en el Poder Judicial, de un caso muy polémico de desalojo y también del régimen penal juvenil. Así que, y además les cuento, anticipo, una entrevista con un invitado de lujo, una entrevista magistral. Así que quédense del otro lado, que tiene un programón imperdible, como siempre, como todos los episodios de Abogados en Acción, que son imperdibles. Arrancamos por el primer tema del día, que son las vacancias judiciales, ¿no? Hay un tema muy importante, que es que el Poder Ejecutivo está dilatando demasiado el envío de los pliegos al Senado para designar nuevos jueces, ¿no? Hace más de 20 años que no pasaba que el Poder Ejecutivo no mandaba, en tanto tiempo, pliegos. En un año. Legislativo no mandó ningún pliego y va camino al segundo año. Para poner en contexto cómo funciona el sistema, el Consejo de la Magistratura de la Nación hace los concursos antecedentes y oposición, arma una terna con los 3 mejores del concurso y lo eleva al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo lo que hace luego es mandar, elige uno de esa terna y lo manda al Senado para que con 2/3 voten a un nuevo juez. Lo que está pasando es que hay concursos terminados con las ternas ya en el Ejecutivo, que el Ejecutivo no las manda. Y tenemos un porcentaje muy grande que vamos a contar de vacancias. A raíz de esto, la abogacía unida decidió hacer un planteo administrativo al Poder Ejecutivo. Hubo un reclamo que presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal junto con el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, la ABA y la FACA, pidiéndole a Javier Milei, al Ejecutivo, que cumpla con la manda constitucional y mande los pliegos al Senado de la Nación. Veremos qué pasa, es una etapa administrativa previa que puede habilitar luego, ante el silencio de la administración, una demanda que se podría ya originar contra el Ejecutivo para que cumpla, como dije antes, con una manda constitucional, ni más ni menos que eso. Sí, Ese. Bueno, ya casi todos tenemos un amigo que está con un concurso rendido, ¿no? Dando vueltas, sí, por ahí. Y dice, ¿cuándo será mi turno? ¿Cuándo mandarán los pliegos, no? Pero aparte es insólito la demora, porque no solamente no mandó pliegos el Ejecutivo desde el 2023, sino que aparte también tiró para atrás los que ya estaban mandados de la administración de Alberto Fernández, con lo cual hoy no hay ningún pliego en el Senado para discutir y para nombrar nuevos jueces, que Manu tiene la estadística, que es lapidaria, ¿no? Sí, ¿Qué vacantes tenemos hoy? Contanos en el Foro Federal y Nacional. Los números hablan por sí solos. En el Fuero Federal tenemos casi un 33%, mientras que en el Fuero Nacional un 34,2% de vacancia. Para ir a los números más específicos, tenemos 184 vacantes en trámite en el Poder Ejecutivo, Sí. 139 concursos abiertos en el Consejo de la Magistratura, decenas de cargos pendientes en el Senado, 37 fiscalías y 57 defensorías vacías. ¿Y los porcentajes de los jueces en el Foro Federal y Nacional cómo estamos? Estamos casi en el Fuero Federal un 33% y en el Fuero Nacional un 34,2%. Que es un montón. ¿Ustedes piensan que el Nacional involucra también los juzgados laborales, civiles, comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, que falta el traspaso todavía, y que son los que afectan más en el día a día al ciudadano, que es el que está haciendo un reclamo por un contrato de alquiler, por un despido laboral, etc.? Sí, que después son las demoras injustificadas, que también es difícil explicarle al cliente. Justamente iba a eso. Ya se nos transformó en una respuesta al cliente. Mirá, está vacante el juzgado. Claro, hay un subrogante. Sí, Dieguito. Eso, ¿cómo es el tema de los juzgados que no tienen juez? Lo subroga otro juez, O sea básicamente. Hay un juez que tiene más de un juzgado a cargo. Entonces tiene su juzgado, que es el que está como titular, y aparte capaz subroga. El otro día contamos el caso de Carlos Goggi, Claro. hablamos del Consejo de la Magistratura, justamente él es titular del 91, por ejemplo, en lo civil, y aparte subroga al 45. Y en laboral pasa mucho eso, con lo cual un juez tiene su juzgado y después tiene que ir a firmar lo que se provea en el juzgado que subroga. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, igual se paga la subrogancia, Claro. pero también es cierto que el funcionariado del juzgado vacante se transforman en cuasi jueces. Claro. Porque en Claro. realidad, Tengo un el dato, juez
un dato de color para darles. A ver. Recién estuve haciendo las cuentas acá de un poco de información, que es el total de las vacantes que están en el Poder Judicial, que son 183, y las que están en el Consejo, que son 154 entre el Fuero Nacional y el Fuero Federal. Y entonces, sumando todo eso, más los juzgados que tienen los jueces subrogantes, tenemos casi 700 juzgados que están funcionando más lento por este tema de que hay tantas vacantes sin elegir, ¿no? Es que eso genera muchas demoras, genera que se viole la garantía del juez natural, del debido proceso. ¿Cuántas veces pasa que uno, me ha pasado a mí, capaz a ustedes también, de ir a un juzgado a preguntar, che, está demorada esta cautelar, está demorada la sentencia, y bueno, mira, el juez renunció, el que subroga viene una vez por semana a firmar, típico. y eso te dilata un montón los procesos, con lo cual estamos... Y aparte, es una discusión que hace a un mandato constitucional, no es que el presidente tiene... la facultad de hacerlo, o si quiere lo hace. Tiene que hacerlo porque tiene un deber constitucional de hacerlo, y estamos en una deuda enorme. También lo que se cuenta, lo que se dice es que el gobierno trata de usar estos pliegos que no manda como la carta de cambio para negociar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En su momento se decía que si la aprobaban al hijo y la aprobaban a García Mansilla, mandaba los pliegos que faltaban. Pero bueno, tampoco podemos estar siempre especulando o negociando para ver cuándo mandamos con algo que es un poder del Estado, ¿no? Un poder tan importante como el judicial. Así que, bueno, sí, también una deuda del Senado que tendría que ocuparse seriamente del tema para responderle a la ciudadanía, que en definitiva es la que también los eligió. Yo no sé qué pasará con el reclamo administrativo que comentamos al principio. Yo creo que no va a pasar nada, que es un tema político. Cuando el gobierno quiera lo va a mandar, independientemente de las acciones que uno haga. Pero algo hay que hacer, y es urgente, porque lo que hablábamos recién, hay fueros como el laboral o como el civil, donde más litiga el ciudadano común, el de pie, no hablamos de lo federal, sino las cuestiones del día a día, y no hay respuestas por la falta de jueces. Y eso es muy grave, ni hablar de la falta de defensores, de fiscales. No es solamente una cuestión de jueces, es una cuestión en general de todo el Poder Judicial. Hay algunas cámaras, algunas salas que no se pueden ni siquiera integrar. Es que yo creo que también, como cuando presentaron el escrito ahora al Poder Ejecutivo, creo que es una gravedad institucional que se está dando, porque ahí, no sé, cuando estuve leyendo un poco de lo que presentaron y advirtieron la situación de presentar una demanda judicial ante la inacción del Poder Ejecutivo, me parece que es más un tema constitucional que ideológico. Ya veo que hay la demanda después en un juzgado que está vacante, ¿no? También, que sería el cierre perfecto para esta situación que estamos viviendo. Ustedes que están del otro lado, ¿qué piensan que debería hacer el Ejecutivo? ¿Debería mandar los pliegos? ¿No debería mandarlos? ¿Creen que es un tema que afecta el Estado de Derecho por no tener jueces en todos los juzgados debidamente designados? ¿Tienen algún problema con algún juez subrogante algún día? Cuéntenos en el comentario del video, que vamos a estar leyéndolo, y obviamente vamos a debatir luego con la mesa lo que ustedes nos cuenten acá, que es muy interesante también. También habría que agilizar la mecánica no solo de designación, sino también de remoción. Sí, también. Bueno, o sea, no solo la designación, sino la remoción. Después ahí está el tema del corporativismo, ¿no? Que cómo haces para sacar un juez por un mal desempeño cuando los propios jueces se protegen entre ellos. Es un tema que da para hablar, creo que varios largo programas. Y tendido. Pero bueno, vamos a cerrarlo por acá para continuar con el segundo segmento que tenemos hoy, que es un tema que va a dar que hablar bastante, es muy polémico, porque hay un caso de desalojo entre dos amigas, ¿no? Parece que una amiga le prestó a otra, compañera de trabajo, le prestó un departamento y ahora no se quiere ir. ¿Qué pasó, Manu? Contanos. Bueno, les cuento. En marzo de 2023, la damnificada quedó adjudicada con una vivienda de la Estación Buenos Aires del programa Procrear. Sí. Y como todavía ya tenía un contrato vigente hasta 2024, decidió no mudarse. Entonces, ante la situación en la que estaba la compañera de trabajo, que bueno, se había separado, violencia de género de por medio, tenía una hija, decidió prestarle la vivienda que quedó adjudicada a cambio de que pague las expensas y los servicios. Hasta ahí venimos bien. Hasta ahí todo bien. Muy buena compañera. Pero llegó marzo del 2024, ¿no? Había que mudarse. Ahí ya está. Marzo 2024, la damnificada se quiso su vivienda, que se le había prestado a su compañera. Y bueno, la compañera no accedió a devolverle la vivienda a su compañera. Fue
tajante con la respuesta de decir no me voy a ir de esta casa. 3 palabras. No me voy. Totalmente. Y además Cortá la bocha. agregó de que no le hicieron, la compañía no le había hecho ningún favor prestándole la vivienda y consideraba que ella también pagaba parte de la casa con sus impuestos porque era una vivienda de un programa del Estado. Insólito. La verdad que es insólito. Imagínate, vos le prestás de buena fe a un compañero tu departamento por un año. Total. Y después te dice, no me voy. Y vi, lo tenés ahí sobre la información, que publicó una foto en Instagram. Sí, desde en el balcón del departamento y decía, gracias al Estado por estas políticas públicas para Sí. la casa que nos dan. Y le está usurpando, básicamente. Es una cosa, pero de loco. Sí, sí. Y bueno, a raíz de todo esto, en marzo de 2024, la damnificada presentó una demanda de desalojo. La demanda de desalojo, esto lo presentó en marzo de 2024 y recién en julio de este año. El juez ordenó el desalojo en el plazo de 10 días, pero bueno, la demandada apeló y todavía sigue el conflicto vigente. Lo que la mujer, o sea, la ocupante, digamos, se defiende diciendo de que no existe, negó el comodato y dice que había un alquiler de 75.000 pesos por mes, pero ella nunca pudo acreditar que ese alquiler existía. Es que nunca hubo contrato. Claro, es que el contrato no existía. Y bueno, ella también cuestionó la legitimación de la damnificada porque tampoco tenía el título de la propiedad y lo único que presentó para acreditar que estaba alquilando era el pago de 2 comprobantes de pago de expensas, porque tampoco está pagando los servicios ahora. O sea, fíjense que tardó más de un año en conseguir sentencia en primera instancia y ahora, como está apelado, sigue el curso de la acción todavía y sigue sin poder acceder a su vivienda que la compró Claro. ella, que está pagando el crédito hipotecario de Procrear. Claro, el alquiler de donde está viviendo ella ahora y los gastos de la vivienda que tiene su compañera. Porque hay un tema más ahí. Esta persona que se quedó con el departamento y lo sigue utilizando, a raíz del reclamo que le hizo la dueña, dijo, ahora no pago más nada. Así que tampoco paga las expensas, Claro, tampoco paga la los luz, servicios. tampoco paga no sé, tendrá gas, lo que sea. Con lo cual es un tema increíble, insólito, pero bueno, se presta para todo a veces este país. Es para Netflix, ¿eh? Y también hay que discutir, creo yo, que es un tema que se habla mucho, pero se hace poco, de lo que tardan los juicios de desalojo en Sí. Argentina. Porque en un caso como este, donde vos probás muy fácil que esa persona no tiene un contrato de alquiler, no tiene ningún derecho a estar ahí, debería ser mucho más expedito, mucho más fácil sacar a Sí, una persona de tu total. casa. ¿Me has acordado de los reels esos que te salen de Ocupas en España, viste? Hay una fuerza tipo paramilitar de élite que los desaloja, bueno. Es que no hay otra forma. O tenés que engañarle cuando sale a entrar rompiendo la puerta y cambiar la cerradura. No sé qué tenés que hacer para lograr Y sí, vos arreglar pensá esto. que- Obviamente hay que hacerlo con un abogado, ¿no? Vamos a volver a centrarnos. Mandemos el chivo. A través de los medios que correspondan, que es la justicia. Pero la verdad que yo cuando leí este tema pensé que era una joda. ¿Vieron cuando uno lee una noticia y dice, no puede ser que esté pasando esto, que esto sea real, que esto pase? Bueno, no sé qué piensan ustedes del otro lado, si es muy lenta la justicia en estos casos de desalojo, si tiene razón o no tiene razón la que está ocupando el departamento, capaz tiene algún argumento por el cual ella creen que tiene derecho a quedarse ahí. Y bueno, ojalá, pues yo acá me pongo del lado de la propietaria, ojalá lo pueda recuperar rápido. Son mis mayores deseos. Deseos. A pesar de que no nos llamó a nosotros como abogados, pero bueno. Pero bueno, somos Y bueno, buenos. Para la próxima, si nos busca a nosotros sale más rápido. ¿Viste? Ya empezaba con la competencia leal, ¿viste? Era un desastre esto. Bueno, pasamos al tercer tema del día, ¿sí? Un tema que es muy polémico en la Argentina, que se discute hace mucho tiempo, hay mucha ideología también metida, que es el tema de la edad de imputabilidad. ¿Desde cuándo deberían ser susceptibles de encarcelarlos o de ir a prisión los menores de edad en la Argentina? Bueno, tema fuerte, tema polémico, tema que la política, ¿no?, está esquivando hace años. Y es un tema que la realidad viene golpeando a la sociedad con el tema de los menores. Desde lo jurídico, ¿no?, tenemos que por debajo de los 16 años hoy se es inimputable. Claro. Cuando hablamos del tema, lo que hablamos es más que todo de cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Argentina, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería la edad mínima? Otros ordenamientos jurídicos tienen una edad menor, en algunos países 12 años, pero para empezar a hablar del tema tenemos que empezar a desmenuzarlo un poquito
Y salir de la imagen de que si tenés 15 años y cometés un delito grave vas a ir a una cárcel, porque ese es el principal, o la principal respuesta de algunos sectores para esquivar un debate serio sobre esta cuestión, teniendo en cuenta que nuestras normas tienen casi 50 años en la Argentina. 1980, ¿no? La ley creo que es. La 22.278. Sí, 1980. 1980 con alguna reforma en el 83. Pero bueno, es un tema que el Congreso tiene que debatir en algún momento, porque si no, cuando lo estudiábamos un poco el tema en el equipo, lo que veíamos es que el día de mañana puede pasar algo como la cuestión Bloomberg en su momento, ¿no? Que generó un cambio en las normas penales. Yo soy de La Plata, hincha de Estudiantes, tuvimos un caso este año, King Gómez, una nena de 6 años que murió asesinada a mano de menores. Claro. En un robo. O sea, una cosa tremenda que la política salió rápido a Sí. tratar de enfriar. Es que la discusión que siempre surge es a delito de mayor, pena de mayor, ¿no? También. Y hay mucha gente que obviamente lo toca sensiblemente porque tuvo un familiar, un conocido, un amigo que fue víctima de un delito grave por parte de menores. Y eso genera mucho nervio en la sociedad y mucha demanda en la sociedad. El tema es hasta dónde hay que jugar con las emociones para cambiar un régimen para que sea mejor. Pero la idea es que sea mejor, que genere más seguridad, que genere mejores respuestas. No es una cuestión emocional de que porque pasó un tema importante la bajamos drásticamente para congraciarnos con el electorado. Que sea solución. Claro. Tampoco es la solución, o sea, no es que la solución va a ser cárceles para menores, no, esa tampoco va a ser la solución. Creo que la solución tiene que salir de la política con un debate serio, pensando en el futuro de la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad con 50% de pobres. Sí, que es ¿no? un montón. Tenemos chicos que no van a la escuela. Tenemos menores, seamos sinceros, que los vemos en la calle drogándose. Sí. Sí, total. Tenemos situaciones de violencia doméstica muy fuertes. El Estado no está solucionándolo. Y tenemos, como siempre, la sociedad civil, ¿no? Ahora me acuerdo del tema de Espartanos, ¿no? La Fundación Espartanos. Fíjense lo que ha logrado la Fundación Espartanos en el penal de San Martín, con la reinserción, con la baja de la reincidencia. Y está buenísimo lo de Espartanos, está brillante. Yo realmente cada vez que los veo, los All Blacks van al penal a jugar un partido con ellos cuando vienen a la Argentina. Hay un vínculo, imagínense, un vínculo de los espartanos con los All Blacks. Sin embargo, es la sociedad civil Espartanos. Es alguien Claro. que se puso al hombro tratar de combatir de fondo el delito, diciendo a esta gente hay que resociabilizarla. Ese es el problema, que la cárcel generalmente no te resociabiliza, te saca peor. Entonces, Total. Es lo que tendría que hacer en realidad, ¿no? Uno va, una persona que comete un delito va a la cárcel para poder hacer una reinserción social. Claro. Y yendo a esto, con lo que decían recién, de la inserción de los jóvenes, de los que van a quedar detenidos, y las medidas, los años de imputabilidad. En el Congreso hay un montón de leyes o de proyectos de ley que mandaron todos los espacios políticos habidos y por haber en la historia, y hay muchos que están en este momento. Muchos hablan de 15, 14, 13, 12, 11, 10. se ha consensuado 14. No, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál sería la edad que ustedes, Ezequiel, Juan, Manu, piensan que sería adecuada? ¿O es una opinión personal? Es un número mágico porque la realidad es que ningún número te garantiza nada. Exactamente. Pero yo, por lo que había visto de varios estudios en otros países, 14 años es el límite que más o menos se consensúa como que es el mejor para proteger tanto a los menores como a la sociedad también. No sé, Manu, ¿vos No, qué sí, pensás? no, yo también había leído que la Convención de Derechos del Niño había recomendado de que no se ubique por menos de los 12 años, entonces como que menos de 12 no, de 12 para arriba, como que cada país también tiene su legislación y cada uno pone su edad, pero recomendaban no ubicarla por debajo de los 12. Además, con este debate de la baja de la imputabilidad, es como que tenemos la imagen del menor asesino, ¿no? Claro. Siempre despierta con el Sí. menor asesino. Pero el menor de edad puede cometer un delito como estafa, ¿no? Claro. Con el acceso a la tecnología que hay hoy, ¿no? Convengamos que los chicos manejan muy bien todo, puede cometer cualquier tipo de delito, delitos informáticos.
puede causar mucho daño con redes sociales también en otras personas. No necesariamente tiene que salir con un arma a dañar a alguien o matar a alguien. Totalmente, hablamos hace, Sí. no sé... Hay unos mucha, programas. hay una esfera grande, un abanico grande de situaciones que se pueden dar y que no están reguladas. Bueno, para ir cerrando el tema, creo que hay dos cosas, ¿no? Una también es pensar no solamente en la consecuencia, también en la prevención, porque siempre hablamos de qué va a pasar cuando ya está cometido el delito. Y hace falta también replantearnos qué podemos hacer como sociedad, como políticas públicas para evitar que la gente caiga en la delincuencia, porque esa es la consecuencia y ya Sí, el daño sistema está no está hecho. preparado. Hay que ver qué hacemos para que no pase. Además, O para bajarlo lo más posible, ¿no? Perdón. la cuestión de que la política no resuelva esto puede generar dos cosas. Una, que la sociedad se arme, ¿no? Lo cual es muy riesgoso porque realmente el común de la gente no sabe portar un arma ni disparar un arma. Y si la política no resuelve esto, se corre el riesgo de que la sociedad se arme para poder defenderse. Y muchas veces con la sociedad armada o la sociedad encrispada, se pueden dar casos de de justicia por mano propia, que pueden terminar muy mal. A principio de año hubo un caso en Luján de un robo y la gente salió a buscar al ladrón. Y mataron a la persona equivocada a palazos. Claro, los linchamientos. Entonces, corremos el riesgo de que se empiecen a dar situaciones de barbarie, ¿no? Volviendo a la historia argentina de hace 200 años, situaciones de barbarie en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque el Estado está, digamos, muy pasivo con esta cuestión. Yo lo que sí creo, para cerrar, es que es un tema muy serio que no se puede resolver solamente diciendo 14, 15, 13. Tiene un debate en serio, profundo, no guiado por las emociones de la sociedad, ni por las encuestas, ni por los pedidos de la gente, porque cuando a uno le pasa en carne propia, obviamente va a pedir cárcel para todos, balas para todos, pero hay que pensarlo como un tema genérico de la sociedad y que es mucho más profundo que decir al aire, sin estudiar mucho, 14, 15 o 13. Creo que es un debate que la política debe dar y hacerlo de la mejor manera posible. Vos que estás del otro lado, ¿qué pensás? ¿Debería bajarse la edad de imputabilidad en Argentina o no? ¿Está preparado el sistema para proteger mejor a las víctimas? Dejanos tu comentario en el video. Llegó el momento de presentar al invitado estelar del día de la fecha. Hoy nos visita el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Es un placer contar con vos en este espacio. Primero que nada quería preguntarte, porque hay un tema que siempre nos trae cuando pensamos en vos, que es el famoso juicio de las juntas. ¿Cómo le explicarías hoy a un abogado que recién se recibe qué fue y qué implicó el juicio de las juntas? Bueno, me parece que fue un hecho fundante de la transición democrática argentina, ¿no? Que por eso ha quedado incrustado dentro de la transición y que permitió de que esa democracia recién recuperada pudiera construirse sobre la base del imperio de la ley, sobre la base del Estado de Derecho, etc. Bueno, es lo que le diría, ¿no? Un juicio de características inéditas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. No hay otro juicio de esas características. Aparte porque fue el propio país que juzgó a sus dictadores, a diferencia de otros juicios como el de Nuremberg, donde los vencedores habían juzgado a los vencidos. Claro, fue el juicio de las naciones vencedoras a los vencidos. Claro. ¿Y vos qué edad tenías cuando fue el juicio de las juntas? Muy chico. Muy chico. ¿Y no tenías miedo de enfrentarte a los dictadores? Porque era muy reciente la dictadura y uno nunca sabe las vueltas de la vida, qué podría llegar a pasar. ¿No te generó cierto temor? No, precisamente como era muy chico era bastante inconsciente. Así que sí he tenido miedo durante el juicio, pero no miedo a alguna consecuencia que amenazara, qué sé yo, mi familia, mi integridad física. Tenía miedo a que no pudiéramos hacerlo. Claro, a que no llegara... Que nos fracasara algo, ¿no? Porque íbamos caminando a tientas en un camino oscuro y no había una brújula preestablecida de qué rumbo teníamos que tomar. Doctor, y con esto que está usted hablando del miedo y demás, en la película 1985 se muestra que antes de iniciar el juicio, el doctor Estracera intenta convencer a los jueces porque hubo amenazas de bomba y demás. ¿Es verdad que había este tipo de cosas para que no inicie el juicio? A ver, sí,
hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? Porque había un sector de la población que quería justicia, las víctimas, sus familiares, etcétera. Pero gran parte, si no de la ciudadanía, no creía la versión de los militares de que esto había sido una guerra, que había que felicitarlos por haber derrotado al terrorismo. Y era una época también en la cual la cuestión esta de las amenazas, de la mano de obra desocupada que quedó en ese momento, era corriente. Yo no recuerdo de qué pasaje de la película es de trasera, pero sí, recibimos muchas amenazas ahí en la Cámara, ¿no? Vos estás hace mucho tiempo en la justicia. ¿Cómo es la justicia hoy en día, 2025? ¿Está mejor la justicia? ¿Está peor? ¿Qué cambios harías? Bueno, yo creo que la justicia en este momento padece una falta de confianza muy fuerte, ¿no? Hay un descrédito de la justicia. Y esto lo demuestran todos los relevamientos de opinión que hay, dan que la gente no confía en la imparcialidad de los jueces. Y este es un problema serio, porque son los jueces en última instancia los que defienden los derechos, los que le ponen límites al poder. Por lo tanto, entiendo que debe ser una preocupación de todos ver cómo se recupera esa confianza perdida, ¿no? Hoy hablábamos de las vacancias que hay en el Poder Judicial, que son enormes, que hay mucha dilación en mandar los pliegos al Senado por parte del Ejecutivo. ¿En cuánto crees que afecta esa falta de vacantes, de cubrir las vacantes al sistema de justicia? Muchísimo. Escuchame, para que tenga justicia tiene que tener jueces. Y si no designás jueces, esto no funciona. Sinceramente es inaudito, es una vergüenza que tengamos casi un 35% de vacantes, 35%, y que el actual gobierno, la actual administración, desde que asumió, no ha enviado un solo pliego. Y esto es una circunstancia que tiende a agravarse, tiende a tener circunstancias todavía más catastróficas, porque los jueces se van jubilando, Claro. Van abandonando sus funciones de modo progresivo, o sea, cada vez hay menos. Y esto pone en serio riesgo la administración de justicia. ¿Y a qué crees que obedece esa falta de envío de los pliegos? ¿Un tema político? ¿Un tema ideológico? Bueno, a eso hay que preguntárselo al presidente o al ministro de Justicia. Lo que se dice es que para poder negociar mejor políticamente con la oposición en el Senado. Pero es un disparate, porque así están apuntando a que en un momento dado esto la van a colocar en una situación de parálisis, ¿no? Y hablando, Doctor, sí. desde el Colegio Público de Abogados que usted preside, Sí. ¿cree que se podría llegar a hacer algún aporte para solucionar el problema? ¿Hay alguna propuesta? Protestar. Además de protestar, digo. No, bueno, el único aporte que podemos hacer nosotros es reclamar, decir que es una barbaridad, junto con todas las entidades que agrupan a la abogacía de todo el país, a la FACA, nosotros, el Colegio de la Ciudad y la Asociación de Abogados, hemos presentado en conjunto un reclamo administrativo previo al presidente de la República para que cumpla con la Constitución, Sí, que ni más ni mande los menos. pliegos de los jueces. Y si obviamente, si no nos contestan o si esto no es satisfecho en tiempo oportuno, lo vamos a demandar judicialmente. Justamente también tenemos un problema con la Corte Suprema de Justicia, que tiene solamente 3 miembros hoy por hoy. Se está discutiendo en el Senado si se amplía o no se amplía la Corte. Usted ya ha dicho que no quiere ampliarla, que cree que no es una buena idea ampliarla. ¿Por qué motivo? Porque en este clima de desconfianza que hay, ampliar la Corte por razones políticas no haría más que aumentar esa desconfianza, ¿no? Por cierto, no es que haya un número mágico. La Corte puede tener 5, puede tener 7, puede tener 9, pero han sido tantos los vaivenes en la integración de la Corte. Hemos tenido 5 miembros desde 1863 hasta 1957. Ahí 7 miembros, hasta 1966. Ahí de vuelta 5, hasta 1990 que fuimos a 9.
hasta 9, hasta el 2005 que volvimos a 5. Y la verdad, esto no es serio. Este constante manoseo en la integración de la Corte, en el número de miembros, fundado exclusivamente por razones políticas, me parece que no contribuye a fortalecer la credibilidad, ¿no? Y acá hablamos varias veces que a veces la Corte es muy tiempista y decide cuándo trata cada juicio según el momento oportuno, el momento electoral y demás. ¿Crees que debería tener un plazo la Corte para decidir en cada causa o decidir en un orden de prelación para que no haya justamente elección de qué fallo se dicta en qué momento de la política argentina? A ver, es un poder del Estado, es la cabeza de un poder del Estado. Yo tengo mis serias dudas si el legislativo puede reglamentar el funcionamiento de la Corte. Pero lo que sí creo es que la Corte tiene que tener un papel mucho más activo en materia, sobre todo en materia institucional. Creo que la debilidad institucional que tiene la Argentina, en muchos casos, vamos a los casos concretos, a la asunción de facultades legislativas por parte del presidente de la República en materia de los DNU, la legislación delegada, la cuestión esta también relativa al planteo que se hizo respecto a su integración, las cuestiones federales, los reclamos de las provincias que están tramitando en jurisdicción originaria. Bueno, esto tiene que ser resuelto por la Corte. La falta, la omisión en tener un papel activo en la defensa de la Constitución es un incentivo para que se sigan produciendo hechos de usurpación de facultades. Doctor, usted por su historia en la Cámara Federal, obviamente que es hasta tal vez más conocido que algunos integrantes de la Corte del pasado. ¿Le gustaría volver al Poder Judicial? ¿Le hubiese gustado integrar la Corte en algún momento? ¿Le ofrecieron tal vez? Hoy lo puede contar. No, bueno, yo estoy ahora en el final, ya soy un hombre de edad avanzada, es decir, que en este momento, incluso hasta por regla constitucional no podría, porque las designaciones son hasta los 75 años, ya lo cumplí. Pero sí, es probable que me hubiera gustado. A ver, es un tema distante del cuarto de hora. Los que son designados jueces de la Corte, y con eso no quiero decir de que no sean gente preparada ni prestigiosa, nada por el estilo. Lo que pasa es que uno es juez de la Corte si se le alinean los planetas en un instante, claro, ¿no? Y en el caso concreto, sí, yo tuve mi instante también, en que pude serlo. Pero en ese momento, bueno, dije que no por determinadas razones que no me arrepiento, ¿no? Pero bueno, no es que me quede una frustración en ese sentido. Bueno, es algo que no está en los libros de Derecho Constitucional, lo que acaba de contar. ¿Y cuál fue el momento más desafiante para vos en toda tu carrera? Que es muy amplia, que pasaste por un montón de lugares. ¿Qué fue lo que más te generó un desafío personal o profesional? El juicio de la Junta, sin duda, ¿no? ¿Te marcó? Es lo más importante que hice y que haré en mi vida, ¿no? Y lo más difícil también. Hoy sos presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, el colegio público. ¿Qué colegio encontraste y qué colegio crees que estás dejando vos en tus 4 años de presidente? A ver, encontré un colegio muy cerrado, con poca cantidad de oferta académica y de baja calidad. También un colegio que no respondía a las nuevas demandas, a los nuevos desafíos que tiene la abogacía, porque han cambiado los modos de ejercicio de la profesión. Y un colegio con muy poca voz institucional. Y yo creo que en estos años, bueno, gracias a todo el equipo que me acompaña, pero hemos podido dar vuelta al colegio. Yo creo que hemos transformado el colegio público de la abogacía de la Capital Federal, ¿no? Hemos duplicado la oferta académica, hemos mejorado sustancialmente el nivel técnico, hemos adecuado instalaciones para tener mayores salas de coworking, más aulas, todas altamente equipadas con la mejor tecnología.
Y aparte tenemos un colegio abierto a muchas actividades. Se hace teatro, exposiciones de pintura abiertas a la comunidad, recitales, proyectamos películas. Y también creo que hemos elevado también la voz del colegio en muchas cuestiones institucionales, que creo que también es el rol del colegio público. ¿Y qué desafío te queda en estos últimos meses de mandato? ¿Algo que vos digas que queda en el tintero todavía o algo que te gustaría también hacer? Bueno, hay un gran proyecto que está en marcha, que es que el colegio público tenga un arbitraje institucional de primera calidad. Ese está en marcha, hemos aprobado un reglamento de primera línea y yo espero que probablemente en la próxima sesión del Consejo podamos designar el comité de árbitros que va a llevar adelante esta reforma. Por supuesto se va a poner en marcha, yo creo que recién el año que viene, seguramente va a ser después, pero es algo muy importante, porque yo creo que el colegio público está en óptimas condiciones de tener un arbitraje de primera. Y por cierto, otro de los desafíos que se está desarrollando, bueno, es la mayor capacitación y orientación en materia de inteligencia artificial, que creo que es el reto tecnológico más fuerte que tenemos, sí, ¿no? Bueno, tenemos varias iniciativas, hemos publicado una guía para el uso de la inteligencia artificial y estamos dando una enorme cantidad de cursos de capacitación. ¿Crees que es un aliado o una amenaza la inteligencia artificial para el abogado? Es las dos cosas. Yo creo de que es una herramienta, es un instrumento, que como tal hay que saber usarlo. Y si uno lo sabe usar, puede obtener resultados maravillosos, ¿no? Y de lo contrario, bueno, sí puede ser una amenaza como todo lo desconocido. Justamente acá hablamos la vez pasada de un fallo en Rosario de un abogado que usó una jurisprudencia falsa que le creó el ChatGPT, que no lo controló. Y se está discutiendo un poco también la parte ética del uso responsable y demás. ¿Usted cree que va a haber un aluvión de sanciones a abogados por el mal uso de la inteligencia artificial? ¿O que podría haberla? Sí, pues, a ver, el tema es más vasto, no es solamente la cuestión de los resultados que te da, porque la inteligencia artificial también delira. No sé si ustedes la usan, pero te puede citar fallos inexistentes. Y muy bien lo cita aparte, te pone los autos, la fecha, y es todo mentira. No, y cuando uno corrobora que es falso y le diga, esto está mal, te equivocaste, perdón, tal cosa. Pero también la cuestión de la privacidad de los datos con los que uno ingresa, incluso cuando uno tiene un caso bajo su custodia, tiene la responsabilidad también de cuidar los datos del cliente. Claro. Porque hay que tener en cuenta que cada vez que uno ingresa pidiendo y proporcionando información, esto queda en el algoritmo. Exacto. Doctor, ¿y cree que el buen uso de la inteligencia artificial podría llevar en el futuro a acortar los plazos procesales? Me refiero específicamente al código procesal, digamos, los plazos para contestar, los plazos para dictar sentencia. ¿Podría haber en el futuro procesos más breves? Sí. Por ejemplo, la inteligencia artificial es extraordinaria en los resúmenes. Sí. La velocidad para dar resúmenes de los casos. Y también, por supuesto, en la búsqueda también de doctrina y jurisprudencia. Pero la tiene que orientar el humano. Claro. Sí, los prompts que sean adecuados, cómo uno le pregunta, en qué rol quiere que se ponga. Sí. Y usar más de una aplicación. Porque en realidad la inteligencia artificial se controla también a sí misma, ¿no? Y hay algunas aplicaciones que son muy buenas en un sentido y otras en otro. Con lo cual, digo, esto depende de la mano humana, de la habilidad del humano, que la controle y que la oriente. Y para cerrar la parte más jurídica o institucional que estamos preguntando, si un abogado hoy joven le pregunta ¿qué consejo me darías a mí para ejercer la profesión? ¿Qué le dirías a ese abogado que recién empieza, que recién se recibió, que está arrancando sus primeros pasos? Bueno, las reglas de Eduardo Couture, los mandamientos del abogado, que me parece que los principales son, nunca hay que dejar de estudiar. Cuando vos dejás de estudiar,
cada día sos menos abogado. Y otra el de la lealtad en el ejercicio, lealtad hacia el cliente, lealtad hacia la parte contraria, lealtad hacia el tribunal y lealtad por sobre todas las cosas a la Constitución y a las leyes, ¿no? Yo creo que es muy importante que recuperemos la dignidad en el ejercicio de la profesión y eso depende del modo con cómo lo ejerzamos, ¿no? Cada abogado y abogada. Vamos a pasar a un cierre un poco más dinámico ahora. A ver. Dar el paso a Manu Bueno. con unas preguntas de lo firmo o lo tacho. Sí. Contale de la dinámica. Bueno, llegó el momento al dinámico de la entrevista. Es un juego que hacemos, lo firmo, lo tacho. Yo le voy a decir frases y usted, si está de acuerdo, dice lo firmo y si no está de acuerdo, lo tacho. Así que arranco. Vamos a ver qué sale. ¿La justicia argentina necesita una reforma profunda y urgente? Lo firmo, ¿Los jueces deberían ser elegidos por voto popular? lo tacho. ¿Hay más chismes en Comodoro Pi que en Intrusos? No sé. Puede decir pasapalabra. Paso palabra. Dale. ¿En Argentina hay presos políticos? No, tacho, lo tacho. ¿Los fallos judiciales deberían publicarse con lenguaje claro, sin tecnicismo? Lo firmo, ¿El kirchnerismo cooptó la justicia durante más de una década? lo firmo, ¿Lijo hubiera sido un excelente juez de la Corte Suprema? lo tacho. ¿La Corte Suprema debería tener un plazo fijo para resolver cada causa? Bueno, paso palabra. En Argentina, ¿el poder real no está en el Congreso sino en Comodoro Pi? Paso palabra. Todo abogado tiene un cliente que no le paga y sigue llamando igual. Lo firmo, ¿Los pasillos de tribunales son la mejor red social para los abogados? lo firmo. Y por último, ¿todo estudiante de Derecho creyó en primer año que sería fiscal anticorrupción? Lo firmo. Muy bien, muy bien. Y tengo una pregunta más que nos quedó pendiente. Sobre el reciente, vuelvo hacia atrás, el código de ética para los jueces, que se está impulsando, que usted participó también en ese impulso de ese código. ¿Qué nos puede contar de qué se trata y por qué cree que va a mejorar la justicia? Yo creo que es un elemento que tiene que estar. No sé exactamente si la va a mejorar, pero en la recuperación de la confianza entra también los jueces. Los jueces tienen que entender que tienen que relegitimarse, que tienen que salir de esa concepción popular que los ve como privilegiados, que no pagan impuestos, que trabajan poco, que no son imparciales. Y desde ya los jueces tienen que observar una conducta intachable. Es decir, ser juez es una restricción, no un privilegio. Con lo cual tienen que tener a veces algunas limitaciones en su vida social para que la gente pueda recuperar su confianza en ellos. El Código de Ética lo que hace es establecer unas reglas generales de conducta, bueno, que viene desde las reglas de Bangalore, de la India, que establecen cuáles son los estándares a los cuales debe sujetarse el comportamiento de los jueces, en todo sentido, ¿no? Tanto en su desempeño de la función como en su vida privada. Bueno, Doc, muchas gracias por estar acá. La verdad que fue un placer compartir esta charla con vos. Espero que vuelvas algún día al programa, que siga durando en el tiempo. Y una pregunta más cortita de fútbol, nada más, que se me ocurrió viendo para acá. Sos hincha de Racing. Sí. ¿Gustavo Costas o Mostaza Merlo en la historia de Racing? ¡Ja! Qué pregunta difícil. Gustavo Costa, porque Gustavo Costa es Racing, ¿no? Merlo, que le debemos ese campeonato Del 2001. del 2001, que se mereció la estatua, etcétera. Pero Costa es hincha. Y aparte de una Copa Internacional muy importante, la Sudamericana, la Recopa. Un fanático. Un fanático, sí. ¿Lo defendería si un día tiene un problema porque, como habrás visto, es muy efusivo en la cancha, tiene muchos problemas, se pelea con los árbitros? ¿Lo defenderías a Costa? Sí, por supuesto. Muy bien, muy Pro bien. bono. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos como siempre en el programa. Los esperamos en la próxima edición con más debate, más información y más entrevistas. Síganos en las redes sociales y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau.